Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Brian Martínez y yo le vengo a hablar un poco sobre el centro de masa y momento de inercia. ¿Sí? Entonces, imagine que quiere entender cómo se mueve un objeto complejo, como un avión o un puente. Para eso necesitamos dos conceptos clave, que es el centro de masa y el momento de inercia. Estos nos ayudan a saber cómo está distribuida la masa en el cuerpo y cómo reacciona el momento usando las matemáticas avanzadas como son las integrales triples. Eh, Podemos calcular esto incluso en objetos 3D con dimensiones variables, como una pieza de metal con partes más gruesas o delgadas. Por eso, primero, ¿qué es el centro de masa? Entonces, el centro de masa es como el punto de equilibrio de un objeto. Piense como intentar mantener el equilibrio o intentar mantener en equilibrio un celular, en la mano o en un dedo, por ejemplo. Pues este punto donde se mantiene estable es su centro de masa. Es decir que está concentrada toda la masa del objeto. Por lo tanto es crucial entender su movimiento. Por ejemplo, si lanza una llave inglesa de mantenimiento y esta comienza a girar, a dar vueltas, pues este se puede ver que mientras gira rota alrededor de ese mismo punto, ¿sí? Ahora, teniendo en claro este concepto, vamos a explicar aquí un poco las fórmulas que están aquí. Por ejemplo, la primera, que sería prácticamente la fórmula de la masa total del objeto, ¿sí? La que está en el cuadro verde. Pues esta integral triple integra la densidad, que es como el símbolo P que está ahí, que es la masa por unidad de volumen en todo el volumen Q, ¿sí? Pues es la suma de toda la masa del sistema, por decirlo así. Si seguimos la fórmula que está más arribita, por ejemplo la primera que está ahí, por ejemplo, m de YZ, pues esta es la ponderación de la masa según su posición en el eje X. Mide cómo se distribuye la masa multiplicando cada partícula por su distancia X al plano YZ, o sea, X igual 0. ¿Sí? La segunda que está abajo es similar a la anterior, pero las coordenadas Y van de distancia al plano XZ, donde Y igual 0. Y la que está abajo, que es la tercera y la última, también es equivalente para la coordenada Z, que es la distancia al plano XY, donde Z igual 0. Si bajamos un poquito más, sería aquí la relación con el centro de la masa. Son las coordenadas del centro de la masa, donde se obtienen combinando los momentos y la masa total, ¿sí? Como está en cada uno de ellos en X, Y, Z, expresado de esta forma. Siguiendo la siguiente diapositiva, perdón. Perfecto. Sí, entonces, ¿qué es el momento de inercia? Si el centro de masa nos dice cómo se mueve un objeto en línea recta, el momento de inercia nos dice cómo gira. Pues es la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su rotación. Por ejemplo, una puerta pesada es más difícil de abrir si empujas cerca de las bisagras, ¿sí? Que es el eje de rotación, que si empujas lejos de ellas. Entonces, esto pasa porque su masa está distribuida de forma que resiste más cuando la fuerza está más cerca del eje, y es como la masa rotacional, por decirlo así. Sí, de una manera de esta forma. Sí, es como empujar la puerta en dos puntos diferentes, ¿me entiendes?
Entonces, sí, entonces tenemos las fórmulas. Obviamente aquí está el concepto como tal, pero una forma de explicar diferente. Tenemos 3 formulitas que presentan para poder calcular. ¿Sí? Calcular el momento de inercia que está con respecto al eje X, Y y Z. Cuando está con respecto al eje X, esto pues porque está notada en la parte de adentro de la integral triple como y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Sí? O sea, como decir que las masas alejadas del eje X contribuyen más a la inercia de esta. ¿Sí? Entonces, la que está abajo, pues sería con respecto al eje Y. Y la última, pues con respecto al eje Z, no hay mucho que explicar ahí. ¿Sí? Volvemos ahora aquí a las aplicaciones. Primero, ingeniería mecánica. Entonces, pues esto está más que todo en turbinas de avión. Por ejemplo, si el avión de masa no está alineado con el eje de rotación, vibra y se rompe. Entonces el momento de inercia nos dice cuánta fuerza se necesita para hacerla girar sin gastar energía extra, por ejemplo. La que está abajo es medicina, ¿sí? Para diseñar, o sea, como para prótesis, por ejemplo. Pues para diseñar una rodilla artificial debemos calcular exactamente su centro de masa. Así, el paciente pues camina de forma más natural, sin cojear. Si no, pues cada paso sería incómodo y desgastaría la prótesis. La que está al lado, que es diseño estructural, se imagine pues un puente con forma asimétrica. Debe tener su centro de masa calculado pues para evitar que se incline. ¿Sí? O sea, la estabilidad depende de eso. Y por último, bueno, y no menos importante, que la aeronáutica. ¿Sí? Pues al diseñar un cohete, el momento de inercia pues define cómo gira en el aire. Si es muy alto, sería estable, pero si es lento para maniobrar, o sea, si es bajo, sería ágil sería ágil pero inestable. Si un cálculo erróneo pues podría hacerlo caer, por decirlo así. Aunque hay más aplicaciones, yo diría que estas serían las 4 más importantes, por decirlo así. Un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos un sólido curvo, ¿sí? Entre una parábola x igual a y al cuadrado, pues un techo diagonal x igual z, y paredes en z igual 0 y x igual a 1, como un simétrico en y, por decirlo así. Entonces, el centro de la masa está en y igual 0, que es en respecto a en x. La masa se acumula en x igual 1, porque ahí es más ancho y más alto. Entonces en z el centro está abajo a la mitad porque pues está ya cerca de x igual 0. ¿Sí? Y el objeto es muy delgado. Entonces las integrales triples pues, nos permitirían sumar el efecto de cada punto para encontrar ese equilibrio perfecto, o sea, utilizando las fórmulas anteriores. Aquí no las pongo, que sería muy complejo explicarlo así, pero por lo tanto puse las imágenes que lo representan mejor. ¿Sí? Voy a ampliar aquí un momento para que entienda lo que acabo de decir ahorita, más o menos cómo sería. Y por último, voy a hacer una pequeña conclusión, pues un resumen prácticamente. Entonces, el centro de masa, usted puede decir que es el corazón del equilibrio de un objeto. Y el momento de inercia es su defensa contra los giros bruscos. Con herramientas matemáticas, o sea, con las integrales triples, por decirlo así, podemos modelar estos valores en objetos reales, considerando su forma y densidad. Esto no es solo teoría prácticamente, o sea,
Esto nos permite contribuir desde, como dije anteriormente, protección humana hasta rascacielos seguros. ¿Sí? Pocas palabras, profe, un tema muy importante e interesante. Muchas gracias.